La norma 253 se llama para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. La definición se define como las actividades relacionadas con la promoción, captación, procesamiento y distribución de sangre y sus componentes. Más o menos de lo que les vamos a explicar es de disposiciones generales, información, consentimientos y atención para donantes, la selección de donantes, que es de lo más importante o de lo que realmente nosotros vemos aquí en Banco de Sangre, y un poquito de las áreas, y un poquito también como de criterios de exclusión o de, ¿cómo se dice? De selección también. El objetivo y campo de aplicación, esta norma tiene por objetivo establecer las actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud en relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal profesional, técnico y auxiliar de los establecimientos públicos, sociales y privados que hacen disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. De las disposiciones generales, regula las actividades relativas a la disposición de sangre y componentes sanguíneos. La sangre y componentes sanguíneos para uso terapéutico deberán resultar inocuos o no patógenos, funcionales y viables. Esto es de lo más importante. La sangre que se obtiene tiene que asegurarse que viene como de una fuente saludable, porque va a ir a otra persona. Los bancos de sangre y los servicios de transfusión deberán contar con un sistema de gestión de calidad. Todas las actividades relativas a la disposición de sangre y componentes sanguíneos deberán registrarse. No queremos business chuecos. Implementar programas de educación para fomentar la donación voluntaria y altruista. Toda donación de sangre y componentes sanguíneos deberá ser voluntaria, libre de coacción y no remunerada. Deberán establecer y formalizar convenios con otros bancos de sangre o con servicios de transfusión. Y ante eventos o efectos adversos e inesperados de la donación o transfusión, implementarán medidas preventivas o correctivas. Información, consentimientos y atención para donantes y receptores. Acuérdense que en todo procedimiento que se va a realizar en medicina, siempre tienen que tener los consentimientos de la persona a la que le van a realizar dicho procedimiento. Estos consentimientos tendrán que informar a la persona de lo que se le va a hacer, los riesgos, los beneficios y todo. O sea, esta persona tiene que estar enterada de qué y por qué se le va a hacer lo que se le va a hacer. Por eso, todo material informativo, notificación, carta de consentimiento informado que se proporcione a un donante, a un receptor representante legal, deberá estar escrito en español de manera clara y completa. En cualquier caso que la persona no hable español, deberá estar escrito o deberá haber una versión en otro idioma o la lengua que se hable en la región. Y ahora sí, valoración del donador. Lineamientos generales para la selección del donador. Esto es para garantizar la seguridad y la calidad de la sangre y sus hemoderivados. La técnica de flebotomía debe garantizar la seguridad del donador. O sea, también tenemos que preocuparnos no solo por el receptor de la sangre, sino también por el donador. Precisamente los criterios para la selección también son para proteger al donador. 1. Registro de las actividades de la donación. 2. Bolsas estériles y autorizadas por autoridades sanitarias. También informar previamente al donador del procedimiento y riesgos, es lo que les decía del consentimiento. Identificación con fotografía, valoración el mismo día de la donación. Solo aceptar donadores voluntarios, terapéuticos y no remunerados. Registro de datos de valoración del donador. La información recabada debe ser recabada a manera de historia clínica y archivada por lo menos durante los próximos 5 años y debe incluir la fecha de la donación, número de registro de la donación, el nombre completo y el consentimiento firmado, domicilio, teléfono, ocupación, edad y fecha de nacimiento, tipo de donación, historia clínica,
nombre y firma del médico. Muchas veces, o bueno, se obtienen como todos estos datos porque, por ejemplo, cuando fue el boom de lo del VIH y se empezaron a dar cuenta de que mucha gente que donaba estaba contagiada, les hablaban y muchas veces hacen eso, sí, como analizan la sangre antes de pasarla a un receptor, la analizan y si ven algo raro, si dicen, ah, chis, tienes una enfermedad medio extraña, te hablan, te marcan y te dicen, ¿sabes qué? Analizamos tu sangre y acuérdate que viniste a donar hace, no sé, hace unos meses y salió esto. Le hicimos análisis y salió esto para que te vayas a checar. Interrogatorio. Cuando vas a ir a donar, ya sea que te dan unas formas o una persona te está haciendo las preguntas y te pregunta, ¿está tomando algún antibiótico para alguna infección? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Es importante porque de hecho nosotros como trabajadores del área de salud no podemos donar porque estamos expuestos a muchos agentes infecciosos de los que a veces ni sabemos, entonces pues no. ¿Cuál deporte practica? Ha comprendido el cuestionario. Creo que el deporte es porque los deportistas manejan unas frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias diferentes a la gente que nos gusta estar acostados todo el día. Ha comprendido el cuestionario de autoexclusión y el material informativo. Recientemente ha tomado alguna aspirina o algún medicamento que la contenga. En la última semana ha tenido cefalea o fiebre inexplicable. En mujeres, en las últimas semanas ha presentado su menstruación o ha tenido un parto en el último año. Esto es importante y creo que se los explicaron en el primer módulo. Si una mujer está teniendo su menstruación, pues está perdiendo sangre. Entonces no le puedes quitar más sangre de la que ya está perdiendo. Y también igual en un parto. En las últimas 8, bueno, el parto creo que es porque más se considera algo así como si fuera una transfusión. Creo, no estoy muy segura. No me acuerdo muy bien. Igual ahorita uno de mis compañeros se los confirma. O en las últimas 8 semanas ha donado sangre, plaquetas, plasma o granulocitos, o se ha aplicado una inyección o ha llevado tratamiento dental. También esto es importante. No puedes donar a menos de que haya pasado mínimo 60 días desde tu última donación, independientemente de lo que hayas donado. Y también, también no haber recibido ninguna transfusión, también eso es importante. Creo que deben pasar como 12 meses desde tu última transfusión y de todos modos tienen que analizarte como a más profundidad. Es lo mismo, se ha transfundido, ya les expliqué por qué. Le han realizado injertos de huesos, ha sufrido heridas accidentales por agujas o exposición de sangre, ha tenido contacto sexual con personas con VIH-Sida o pruebas positivas para VIH, tenido algún tipo de cáncer o leucemia. También, más que nada, creo que es por los tratamientos que deben llevar. Ha tenido problemas cardíacos, pulmonares, hepáticos o renales, alguna enfermedad inmunológica, trastornos hemorrágicos, se ha inyectado drogas. Esto sí, el uso de drogas parenterales es un motivo de exclusión, me parece que permanente. ¿Ha tenido alguna prueba positiva para hepatitis B o C? Hay mucha gente, de hecho, yo incluida, que hemos tenido hepatitis, pero si es dentro de los primeros 10 años de vida, es hepatitis A. Si has tenido hepatitis A, no hay problema, si puedes donar. Pero si te dicen que tuvieron hepatitis después de eso, ya muy probablemente es B o C. Entonces ahora sí es un criterio de exclusión y me parece que también es permanente. Exclusión, cánceres localizados y completamente curados, glomerulonefritis aguda, tiene que esperar 5 años. Crisis convulsivas, tiene que esperar 3 años. Infecciones tipo brucelosis, tuberculosis, osteomielitis, fiebre reumática o fiebre Q aguda, tienen que esperar 3 años. Sífilis u otras infecciones transmitidas sexualmente, 12 meses. Toxoplasmosis, inmunonucleosis, 6 meses.
Bueno, otras de las partes de las indicaciones de exclusión es que el paciente haya tenido algún evento quirúrgico, pero aquí hay que contemplar dos cosas. Si nuestro paciente tuvo un evento quirúrgico mayor o un evento quirúrgico menor que hubiera sido ambulatorio, en esos también están incluidos las extracciones dentales sin alguna intervención o algún tipo de complicación. Si nuestro paciente ha tenido un evento quirúrgico mayor, deberá de ser mayor a los 6 meses. De ser menor a los 6 meses desde el evento quirúrgico, se debe de rechazar. Y si tuvo un evento ambulatorio de una semana mínimo nada más. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo depende también de las instituciones en las que nosotros estamos trabajando. Hay algunas instituciones que incluso por el haber hecho, bueno, por el simple hecho de haber tenido un evento quirúrgico menor, sí le dan una restricción de por lo menos un mes. Esto depende de qué, de las instituciones de cada estado y cada instituto. Bueno, también tenemos que tener en cuenta los eventos infecciosos del paciente. Si esta persona ha tenido un evento infeccioso que llegara a haberse tenido en el sistema nervioso, hay que tenerle por lo menos una estancia mínima de 3 meses. Pero una vez ya finalizado el tratamiento y una vez que el médico tratante lo haya dado de alta, no 3 meses desde el día que le dieron su diagnóstico hasta que va a donar. No, tiene que esperarse los 3 meses, pero ya terminados. También tenemos a veces los casos de transmisión del virus del oeste del Nilo, pero esto pues casi que no aplica mucho en México. Esta es una infección transmitida principalmente en África y en Europa. Entonces pues como que no nos preocupamos mucho de eso. También tenemos que tener mucho cuidado con las inmunizaciones. Recordemos que durante el proceso de inmunización tenemos una segregación de anticuerpos y una respuesta inflamatoria sistémica muy leve, ¿verdad? Pero también tenemos que tener consideración para no transfundir sangre, bueno, para no donar sangre durante los primeros 28 días, sobre todo con la vacuna del sarampión. Algunas referencias nos mencionan que si, por ejemplo, yo me inmunicé hoy, 11 de febrero, yo puedo donar sangre dentro de 2 semanas. Otros nos refieren que dentro de 3 y otros mencionan que dentro de 28 días a 30 días. Usualmente sí, no hay problema si ya hay inmunización a los 15 días. A los 15 días se puede donar, pero como les repito, también depende mucho de la institución. Y si en la institución refieren mínimo un mes, pues mínimo un mes. También tenemos que tener en consideración, esto es muy frecuente, fíjense, porque llegan muchos pacientes y les decimos, ha tenido tos, fiebre, gripa, algo relacionado, un catarrito levecito que haya tenido. Dicen, sí, pues me dio como moquera. ¿Hace cuánto, señor, señora? No, pues hace como una semana. Ah, ok. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los procesos pseudogripales o las infecciones de vías respiratorias altas o bajas, tenemos que totalmente, ahorita en esos tiempos, descartarlas. ¿Por qué? Porque si yo le digo, ay, pues es que me dio como dolor de cabeza y un poquito de dolor en la garganta, pero nada más, tomé paracetamol y ya listo. ¿Pero cuándo le pasó eso? Antier. Híjole, no, pues mejor lo vamos a descartar y vamos a referirlo a otro lado porque pues aquí ya no. Ahorita por los tiempos de pandemia que nosotros tenemos que excluir sobre todo los pacientes que tienen, pues sí, sintomatologías de COVID. Simplemente no por el hecho de donar, sino por el hecho de que a los que nos ha tocado ir a hacer campañas de vacunación o a centros a bancos de sangre, como por ejemplo el del ISSSTE, que son muy, 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 muy cerrados, sí tratamos de privar un poquito a esa gente y en cuanto hacemos el interrogatorio, pues decirles que pues adiós. Siguiente, por favor. Muy bien. Recuerden que efectivamente, como Diana nos mencionó al principio, nosotros siempre vamos a realizar un interrogatorio, pero hay que considerar algo muy importante. Dependiendo de la institución, trabajan de diferentes formas. Unos llegan y hacen exploración física, bueno, toma de signos vitales y somatometría para hacer como la exclusión más rápida. Hay algunos lugares en los que te inician con un interrogatorio. Aquí depende de las poblaciones que ellos manejan. Por ejemplo, hay algunos lugares que si yo voy, primero empiezan a medir gente y a pesarla. ¿Por qué? Porque es la exclusión más rápida.
Si yo llego, te peso, te mido, te digo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Órale, adiós. Y los que sí, ya les hago interrogatorio, pasan, va. Ahora sí vamos a las pruebas serológicas. Pero, bueno, como Diana nos mencionó, recordemos que en el interrogatorio, al inicio nosotros vimos, hay que preguntar al paciente si está tomando algún tipo de antibiótico para alguna infección aguda o crónica, ha tomado algún tipo de medicamento para el dolor de cabeza, ha tenido algún tipo de fiebre o consumo de aspirina y por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes que a lo mejor los tenemos con secuelas de COVID, a veces los dejamos hasta con mucho tiempo con uso crónico de aspirina. Y hay algunos pacientes que simplemente por gusto, ¿verdad? Dicen, quiero tomarme aspirina porque con la aspirinita me siento muy bien. Y aún así como de que híjole, pues no, ¿verdad? No, no se puede. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el paciente, dependiendo los medicamentos que él consuma y el tiempo consumido y la última fecha en la que consumió, nosotros lo vamos a excluir o lo vamos a referir a que sí pueda donar. Por ejemplo, tenemos algunos fármacos que son altamente teratogénicos y son los principalmente utilizados en algunos pacientes que han tenido eventos de cáncer. Por ejemplo, con acitretina y con la isotretinoína hay que tener cuidados porque recordemos que son derivados del ácido retinoico y si tienen ¿cómo les puedo decir? Como un tiempo de conservación dentro del cuerpo, o sea, no se eliminan muy rápido. Y pues sabemos que pues una vez que nosotros hagamos la donación y eso se vaya a pasar a otro paciente, sobre todo, imagínense que es una mujer y pues al poco tiempo se le chispotea y queda embarazada, pues puede ser que el producto tenga algún tipo de malformación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que preguntar a los pacientes si ha tenido algún diagnóstico de cáncer, algún evento neoplásico, si ha tenido algún tratamiento quirúrgico o algún tipo de tratamiento farmacológico. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuándo fue la última fecha? Si nosotros nos fijamos, el máximo, más o menos, que nosotros toleramos es el de 3 años y como mínimo un mes. Pero, por ejemplo, algunos fármacos como la talidomida, sí llegan a presentarse todavía hasta los 40 días, todavía presentas en sangre. Entonces, a veces sí los referimos después de 2 meses después de haber utilizado estos tratamientos. Siguiente. Gracias. Y también vamos a hablar un poquito de algunos analgésicos. Recordemos que tenemos algunos analgésicos o antiinflamatorios que son de una acción prolongada, algunos que son muy fuertes, algunos que son muy nobles. Y también tenemos que recordar que no todos los medicamentos trabajan de la misma manera y son eliminados de la misma manera. Recordemos que algunos medicamentos, por su farmacocinética, tardan mucho más tiempo en ser degradados o expulsados por el cuerpo. Entonces, algunos analgésicos antiinflamatorios muy nobles, como el diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, esos tienen una durabilidad en el cuerpo aproximadamente de 48 horas, incluso hasta menos. Entonces, a las 48 horas, o sea, 2 días, nosotros ya podemos empezar a donar sangre. Y algunos otros, como el meloxicam, piroxicam, tenoxicam, son un poquito más fuertes. Entonces, sí los dejamos como para despuesito. Y algunos antiagregantes plaquetarios, ácido salicílico, aspirina, el clopidogrel, sí los dejamos para después. Sí los referimos como después de 5 días ya puedes donar, pero tenemos algunos pacientes pues que tienen tratamiento indeterminado y no les podemos estar suspendiendo su tratamiento de antiagregación plaquetaria solamente para que donen. Si algún pacientito, algún conocido de usted dice, pues que yo tomo aspirina de la Protect desde que me dio el cobicho y la estoy consumiendo y no me lo han suspendido, ¿puedo donar? No, mejor hay que conseguir otro tipo de donante. Siguiente. Bueno, con respecto con la exploración física, como se los mencionaba, hay algunos que primero hacen la valoración física del paciente con sus signos vitales y somatometría y hacen su exclusión o su inclusión. Hay algunos otros que empiezan con el interrogatorio. Aquí depende pues, de cada quien. Pero bueno, recordemos algo muy peso. ¿Con qué empezamos siempre para la donación de sangre? No empezamos a veces con signos vitales. ¿Con qué empezamos?
con somatometría empezamos a pesar y a medir. Nosotros siempre sabemos que el paciente debe de pesar más de 50 kilogramos y su estatura debe de ser mayor a 1,5 metros. Pero recuerden muy bien, o sea, la ropa también pesa, los tenis también pesan. Simplemente al tener un collarcito pesa. A veces si nos guardamos el celular en la bolsa, pues también pesa. Y usualmente lo que llegamos a hacer es que si el paciente se sube a la báscula, usualmente no hay tiempo ni disponibilidad de decirle al paciente, quítese los tenis por favor, quítese su chamarra, su camisa, su pantalón. Pues claro que no, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, ok, paciente, súbase por favor, lo peso adecuadamente y va. Hago un calculito rápido de más o menos que tiene pantalón, camisa y guarachitos. Pues le voy a quitar aproximadamente 1 kilo pasaditos de peso. O que viene con su suétercito, su chamarrita, unos tenisotes que parecen tortas y no, pues sí le voy a quitar 2 kilos pasaditos. ¿Por qué? Porque pues la ropa no tiene nada que ver con el peso de nosotros. Entonces recordemos que si nuestro paciente, la cantidad de sangre es el 7% del peso total y nosotros le vamos a quitar aproximadamente medio litro de sangre, pues le podemos provocar un estado hipovolémico al paciente. Y pues ahí sí está feo, ¿no? Imagínense, están en plena donación de sangre y el paciente se empieza a marear, a poner pálido, a sudar y se desmaya. Y con la presión arterial, recordemos que debemos de tener una sistólica de por lo menos 120, pero esto es un poquito subjetivo, ¿saben? ¿Por qué? Porque sabemos que aproximadamente la media en México es de 110, 120 sistólica. En algunos lugares con 110, perfecto, 115, está bien. Si ya tienes 100, a veces ya no dejan donar. ¿Por qué? Porque pues presentamos nuestra hipotensión por un estado hipovolémico. Y con respecto a nuestra frecuencia cardíaca, recordemos que nosotros tenemos frecuencia cardíaca de 100, bueno, de 60 a 100 más o menos. Pero vamos a tener algunos atletas de alto rendimiento que pueden llegar a presentar bradicardia sinusal y van a tener una frecuencia cardíaca de 50 a 45 y sin problemas. Solamente hay que tener una consideración con ellos y hay que valorarlos muy bien. La frecuencia respiratoria que sea de 16 a 20 respiraciones por minuto sin periodos de apnea. Temperatura hay que tenerla de 36, 36,5, 37, no pasa nada. Recordamos que al final de cuentas nos van a sacar sangre si tenemos una pérdida calórica. Entonces, si ya el paciente te presenta 37,5, ¿qué es? Pues febrícula, ¿verdad? Entonces ya hay que excluirlo directamente. Siguiente. Muy bien. Ya para las pruebas de laboratorio, recordemos que hay que tener, bueno, una vez que ya pasó el interrogatorio, ya pasó la somatometría, ya pasó su pruebas de signos vitales, y decimos, vámonos directamente a las pruebas serológicas. Uno diría, pero ¿por qué no le hago pruebas serológicas y después lo valoro? Porque es más rápido hacer pruebas serológicas y descartarlos, ¿no? Pues a veces sí, pero recuerden que ¿qué importa a veces? El billullo. Si hay recurso o no hay recurso. Lo más indispensable sería actuar con lo que no lleva un gasto económico y después con lo que sí lleva gasto económico, porque al final de cuentas, con las pruebas serológicas ya nomás nos queda poca gente, porque usualmente mucha gente se nos va por la talla, mucha por el peso, mucho por la presión arterial, porque siendo honestos, muchísima gente siempre miente los interrogatorios. ¿Ha tomado una pastillita? No. Y por dentro de su mente, me acabo de tomar un paracetamol anoche. ¿O ha comido algún tipo de alimento grasoso en las últimas 12 horas? No. Y en su mente, anoche me eché un caldo de res con 8 tortillas. Pues usualmente siempre mentimos en los interrogatorios, pero bueno. Recordemos que en las pruebas de sangre tenemos que checar siempre hemoglobina y hematocrito. Que el hematocrito en los hombres sea aproximadamente del 44%, en las mujeres nos refiere 38-40, pero casi siempre del 40% en adelante.
Y recuérdenlo muy bien, dependiendo del lugar donde nosotros vivamos, va a ser la cantidad de hemoglobina que nosotros tengamos. Pero en los hombres, por lo menos, hay que considerar una hemoglobina de 14,5 y en las mujeres 5 como mínimo. Porque recordemos, vuelvo a lo mismo, sacamos sangre, entonces vamos a tener pérdida de hemoglobina, alguna pérdida de hematocrito. ¿Sí? Muy bien. Y en plasma solamente hay que revisar proteínas séricas y tiempos. Eso es importante. ¿Para qué? Pues para no provocar un evento hemorrágico en el paciente. Siguiente. Gracias. Muy bien. Esta es pregunta obligatoria. Es decir, no la tenemos que saber todos. Estas son las 6 pruebas serológicas obligatorias en México. ¿Por qué? Porque casi siempre han sido las más frecuentes que nosotros nos encontramos cada vez que nosotros hacemos una donación. Recordemos que una vez que se dona nuestro paquete de sangre, siempre viene con unos paquetitos de sangrecita para hacer las pruebas serológicas. Lo más frecuente, que casi siempre sale, sífilis. Y sobre todo en Aguascalientes, algo muy curioso, que sífilis ha sido muy prevalente en las donaciones de sangre. Esto indiferentemente del sexo, sean hombres o sean mujeres. Aquí no se estableció como ¿quién es más? Si un hombre o una mujer me donó y cuál fue el más probable que me saliera positivo a sífilis, no. Pero sí muchas de las personas que donaban estaban positivos para treponema pallidum. Y hay que tener mucho cuidado. Y recuerden que siempre una vez que nosotros hacemos nuestro interrogatorio, hay que preguntar si la persona ha tenido actividad sexual últimamente, cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año. Y recordemos que más de 2 parejas sexuales en 6 meses es igual a promiscuidad. Y si nuestra paciente es promiscuo, pues aumenta más el riesgo de sífilis o de VIH, incluso de hepatitis C y B. Bueno, continuamos. Recordemos también que con la enfermedad de Chagas en Aguascalientes, sobre todo en Calvillo, es frecuente y hay que tener mucho cuidado. También la brucelosis, recuérdense, por nuestra bacteria Brucella, y sobre todo hay que preguntar a los pacientes si tienen contacto con perros o algún otro tipo de mamíferos como equinos. Hay mucha gente que a veces convive tanto con sus perros que duermen todo el tiempo con ellos y a veces nunca están desparasitados ni revisados, o que trabajan mucho con equinos y a veces no tienen equipo de protección personal adecuado y pues a veces pueden haber contagios. Muy bien, siguiente. Muy bien. Recordemos este documentito que yo creo que desde el semestre pasado se les comentó, que es nuestro documento de autoexclusión y confidencialidad. Nosotros, cada vez que donamos sangre, siempre se nos va a acercar a la enfermera o el médico y nos va a dar un panfletito como el que tenemos a la izquierda. Bueno, izquierda y derecha, como ustedes lo vean. Este panfletito que nos va a decir, usted respóndeme honestamente si usted cree que la sangre que usted acaba de donar es segura para que otra persona la reciba. Y recuerde que, pues, obviamente todo esto va a ser confidencial. Y si ustedes se fijan, abajito no les está preguntando su nombre, se les pregunta el número de registro. ¿Por qué? Porque no voy a decir, mira, Diana Ivonne me puso que en él, que ella no está segura de que su sangre sea segura. ¿Qué hacemos? Híjole, pues es un arma de doble filo, a lo mejor y estaba visca y se equivocó de cuadrito y sí estaba segura de que era segura. Bueno, hacemos pruebas serológicas y tómala, que no estaba visca, pues que sí resultó positiva para treponema pálido. Pues sabes que pues hay que desecharla. ¿Por qué? Porque así tú como persona ya me estás diciendo, o sea, la verdad, o sea, sí sé que estoy sano y todo, pero a lo mejor he tenido prácticas de riesgo. Entonces no me arriesgo y pues ya me acordé que hice muchas cosas traviesas hace unos fines de semana y pues mejor no quiero donar. O ya estaba en plena donada y me acordé de todo lo que hice el fin de semana pasado y nada, mejor ya no quiero donar. Bueno, mejor les digo que mi sangre no es buena. Y pues sí, este documento usualmente te lo da la enfermera, el médico con una plumita, lo llenas y te ponen una cajita al final de la donación, al final de la cama o al final del pasillo, para que tú llegues y pongas tu papelito dobladito.
Ya, pues ellos no la revisan y todo bien, todo bien, todo bien. O una persona que dijo, no, yo no estoy seguro. Pues bueno, hay que buscar el registro. Vamos a ver el paquete y pues a desecharlo. Sí, porque pues antes que nada la honestidad, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya por último las áreas de banco de sangre. Ya para terminar, no me voy muy... para no tardarnos. Siguiente. Bueno, recordemos que vamos a tener principalmente las áreas administrativas y del servicio de banco de sangre, que pues esta es una oficina de la dirección, una secretaria de archivo, depósito de elementos, área de descanso y vestidores. Casi que pues nuestra área de recepción donde nosotros siempre vamos a estar capturando todos los datos de los pacientes que lleguen. Si el paciente llega y nos da todos sus datos, yo voy a estar capturando. ¿Para qué? Para llevar un control adecuado. ¿Sí? Siguiente. Muy bien, voy a tener mi sitio de recepción en el cual ese es un sitio cómodo para atender a los donantes. Si alguno de ustedes ido a donar, van a ver que a veces tienen, bueno, es una cama o es un reposet o son algunos silloncitos que son muy cómodos. Es más, estás en plena donación, te duermes, casi, porque pues, te sientes bien a gusto, ¿verdad? Y en las salas de extracción de sangre, pues sí, tienen sus camas muy a gusto, muy todo. Usualmente las enfermeras siempre están al pendiente, te están preguntando cómo se siente, mareo, náusea, le duele la cabeza. No, todo bien. Muy bien, perfecto. Las enfermeras siempre están muy al pendiente de todos los pacientitos en esta área. Siguiente. En nuestra área de laboratorio para el procesamiento de la sangre. Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos pasado como por nuestro interrogatorio, nuestra exploración de esta área, en esta área pues igual una camilla o una silla para cómoda también para que el paciente esté ahí. Siempre nos recibe la laboratorista, nos toma nuestra hoja de datos y rellena todo, verifica que todos los datos estén correctos y ya procede directamente a tomar nuestra prueba de sangre. Aunque obviamente una vez que se toman nuestros tubos, son rotulados y son llevados junto con nuestras hojas para ser examinadas y todo. Usualmente los resultados del laboratorio, algunos, sobre todo lo de la química y la BH, siempre nos lo tienen en ese mismo ratito, como unos minutos más tarde. Toman ahí en la misma área del laboratorio, toman los datos, y listo. Van hablando de uno por uno, listo, sus datos estuvieron bien, estuvieron normal, listo. Puede pasar a la donación de sangre. Hay algunos lugares que no lo hacen, hay algunos lugares que pues te toman ahí la BH y la química directamente del paquete y órale, vámonos. Pero sí, lo más adecuado es primero tomarte química, tomarte BH y ya, procedes. Usualmente las pruebas serológicas para detección de sífilis, VIH, brucelosis, esas te las hacen pero después de ya haber donado. Y ya, evidentemente, como Diana nos mencionó, si tienes algún resultado positivo con alguna prueba, te marcan y te dicen, pues, ¿sabe qué? Pues esto pasó, usted dio positivo para esto. O a veces no les dicen y le dicen, puede venir acá porque a lo mejor hubo un problema con su sangrecita. Y ya, uno va, ya le explican lo que pasa, salió positivo para eso y aquello, su sangre va a ser desechada y lo vamos a referir para que reciba tratamiento. O vaya a su centro de salud o si tiene derecho a bien Salims, a darle adelante. Listo, siguiente. Y ya, tenemos por último el área de conservación y almacenamiento de la sangre. Recordemos que aquí tenemos nuestros refrigeradores y nuestros equipos de vibración. ¿Para qué? Porque pues tenemos que tener usualmente la sangre en movimiento para que no se nos hagan coagulitos y ya. Usualmente siempre todo viene rotulado, los paquetes de plasma fresco congelado, nuestros paquetes globulares, nuestros paquetes plaquetarios, todo lo tenemos en orden y bien acomodadito por las fechas en las que se ingresaron y pues los datos de los pacientes.